Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar todo el contenido de lo que la voluntad de Dios nos pide en el sexto mandamiento. El sexto mandamiento nos manda ser puros y castos en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestras obras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en el sexto mandamiento. Para nosotros poder entender todo lo que este mandamiento abarca, porque a veces se ha mirado solo desde un punto de vista muy negativo, y entonces se dice sexto mandamiento, no fornicar, y a eso produce como un poco de estupor o vergüenza. Vamos a mirarlo desde el punto de vista positivo de lo que es en realidad. Y es muy bello hoy, víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad, nosotros contemplar lo que Dios quiere de nosotros en este mandamiento, porque precisamente todo este mandamiento va en relación a eso, a esa perfecta imagen y semejanza de nosotros con la Santísima Trinidad. Este mandamiento, para poderlo entender en todo lo que él encierra, debemos tener muy claros dos conceptos que hoy están demasiado enfangados, demasiado torcidos. Son el concepto de sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? ¿Y qué es la castidad? Teniendo nosotros muy claro esos dos aspectos, entonces vamos a poder entender muy bien todo lo que corresponde a este mandamiento. Entonces vamos a estudiar esta primera parte, que es la sexualidad. A partir del numeral 2331. El catecismo nos lo explica. La sexualidad como una vocación. Vocación a qué? Sabemos que la palabra vocación es un llamado. ¿A qué nos llama Dios a través de la sexualidad? A vivir como Él vive. Como Él vive en la intimidad de su misterio trinitario. Dios en sí mismo, nos dice el catecismo, es amor. Y vive en su intimidad ese misterio de comunión personal de amor. Una comunión entre las personas de la Trinidad, un misterio de amor. Eso que Él vive al interior de su vida trinitaria es lo que nos está llamando a vivir aquí en la tierra, en nuestra relación con Él. Fuimos hechos perfecta imagen y semejanza de Él. Entonces, para que se dé entre nosotros ese misterio de amor y de comunión,
Dios nos hace un llamado a ser hombre o a ser mujer. En el ser hombre o en el ser mujer ya viene implícita una vocación. Y con esa vocación, con ese llamado, se nos da la capacidad para vivir ese misterio de comunión y de amor y la responsabilidad. Dos elementos importantes, capacidad y responsabilidad. Dios no es ni hombre ni mujer, sabemos que en Dios no hay sexo. Pero en ese ser hombre y en ese ser mujer, que es una realidad buena y querida por Dios, nos hace ser imágenes de Dios, porque Él nos comunica su misma dignidad. En la mujer, toda esa, porque Dios es padre y es madre, ¿sí? El amor paternal y el amor maternal están en Dios, y de Él provienen. La ternura está en Dios, es Él el que nos la comunica. Todo lo que es ser padre y ser madre está en Dios. Esta sexualidad no podemos reducirla a como la está reduciendo el mundo hoy, ¿sí? Para el mundo hoy, sexualidad es igual a genitalidad, y no es así. La sexualidad abarca todo el ser, lo psicológico, lo afectivo, lo corporal, lo espiritual, todo el ser del hombre y todo el ser de la mujer, según que sea masculino o femenino. Todos los aspectos de la persona, es una unidad de cuerpo y alma. No está en el solo cuerpo. Este aspecto de la sexualidad, dice el Catecismo en el numeral 2332, concierne particularmente a la afectividad, a esa capacidad de amar y de procrear. Esa aptitud para establecer vínculos de comunión con las otras personas. Deducimos entonces el gran mal es que uno se pone contemplando esto tan hermoso, porque eso es lo que Dios quiere, en la relación hombre y mujer se vive todo el misterio trinitario, porque Dios se ama y en ese amar se genera al Hijo. Y este es un movimiento eterno, un acto único, eterno, que se vive en Dios. Y es lo que Él quiere que se viva en esa relación hombre-mujer, ¿sí? Un amar y amar en el hombre y la mujer debe ser comunicar a Dios. Y ese comunicarse mutuamente a Dios va generando en cada uno el Hijo de Dios, porque se van santificando, se van perfeccionando el uno al otro, y en ese comunicarse, en ese perfeccionarse, van creando nuevas imágenes de Dios en los hijos. Entonces se da en la humanidad esa generación
del Verbo en cada hijo, y no solo en cada hijo, porque si los dos están en su unión y en su relación, se están comunicando a Dios, Dios a través de cada uno de ellos está generando en el otro a su hijo, porque ese es el ideal de todo cristiano, llegar a ser una perfecta imagen y semejanza de Dios, ser otro Jesús. Y esa es la vocación del matrimonio. Los dos ayudarse, fortalecerse, amarse, para unidos llegar a esa transformación en Cristo, en ellos y en los hijos. Por eso se dice que la familia en la tierra está llamada a ser imagen de la Trinidad, en este misterio de amor y de comunión. Pero ¿cuál es el desastre que se está viendo ahora de esto tan hermoso que Dios ha querido? ¿Sí? Con el invento que han hecho del género, porque ya hoy ser hombre y ser mujer ya no debe depender de Dios, no debe depender de lo que Dios decida, no. Y en consecuencia, tampoco ya es mirado como un bien, porque si desde la primaria le están enseñando a los niños con el término género, que el sexo que ellos traigan, eso no cuenta, que ellos pueden elegir su género, o sea, lo que quieren ser, y dan con esto una carta abierta al homosexualismo, es una oposición abierta a la voluntad de Dios, al plan de Dios, es una autodestrucción que el hombre está haciendo de sí mismo. Y por supuesto, la sexualidad abarcando todo el ser de la persona, si destruyen esa sexualidad que Dios determina para cada uno, están destruyendo a todo el ser. Y ese es lo inconcebible, pero se está dando. Y se está dando a todo nivel. En muchos países ya es ley enseñarle esto a los niños. Por eso el numeral 2333 nos dice muy claramente que corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer primero, aceptar su identidad sexual. No dice buscarla, no dice inventarla, es aceptarla. Porque sobre esto la psicología también tiene errores muy grandes. Y lo digo con conocimiento objetivo de muchos psicólogos que en las entrevistas a jóvenes o a niños le pregunta, ¿tú estás identificado con tu sexo? ¿Cuál es la identidad sexual que tú eliges? Esa es una teoría muy moderna en la psicología. Entonces son errores, no es aceptar su identidad sexual. Primero conocerla, aceptarla. Pero no es la que se inventen, es la que Dios dio a cada uno, porque es un don de Dios. La diferencia y la complementariedad físicas, morales, espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Y qué importante es este numeral. Primero,
esa diferencia y esa complementariedad están orientadas al bien del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Por eso el hombre es, con todas sus características de hombre, está orientado a ser papá, a ser la cabeza del hogar. La madre, toda ella, la mujer, toda ella está puesta para ser el corazón del hogar. Y cabeza y corazón juntos caminan bien. Entonces se complementa, no porque ninguno de los dos está incompleto, sino porque Dios ha querido hacer de los dos una unidad perfecta, en bien de la familia, en bien del matrimonio. Entonces, toda esta liberación femenina que ha impulsado a la mujer a querer ser igual al hombre, ha destruido la familia. Ha destruido la familia. ¿Por qué? Porque, y yo creo que lo han podido constatar en muchos hogares, pónganse una mujer casada con hijos pequeños, de policía, en turnos de noche, y su hogar. Dios le dijo al hombre: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y lo hizo para eso. Ya el pecado original hizo que ese trabajo fuera fatigoso y todo lo demás. Pero antes del pecado no era así. Iba a ser un placer. Y a la mujer le dio todo para estar más cerca de los hijos, para la crianza, para intuir sus necesidades. Toda esta liberación ha volteado las cosas. El querer la mujer ser igual al hombre, no. Y todo aquello que le impida cumplir su deber de esposa y de madre no está dentro de los planes de Dios para ella. Por eso dice a continuación, la armonía de la pareja humana. Primero, la armonía en la pareja. Y la armonía de la sociedad, los dos aspectos, porque sabemos que la familia es la célula de la sociedad. Si la familia marcha bien, la sociedad marcha bien. Si la célula empieza a descomponerse, a desintegrarse, la sociedad vive un caos. El caos de la sociedad tiene su origen en la familia, siempre. Como está en la familia, está la sociedad. Esa armonía de la pareja y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. De ahí depende. Si no se da eso, hay un desorden. Y todo se daña. Y parece mentira, pero todo esto que se viene dando, que la mujer no quiere depender del hombre, que para eso quiere trabajar, para tener ella su dinero y poder hacer lo que ella quiere y no someterse a lo que el marido le da, ya todo eso va creando un desorden. ¿Ve? Porque ya hay, ese solo detalle indica que no hay unidad, que no hay comunión de personas. Y como no hay comunión de personas, no hay comunión de bienes. Entonces hay presupuestos separados, hay responsabilidades separadas y viene una cantidad de cosas tremendas que de pronto no se sopesan sus consecuencias, se ven muy superficiales, pero las consecuencias son tremendas.
esta complementariedad y esta diferencia no hacen al uno más que al otro, sencillamente son diferentes pero con una misma dignidad, iguales en su dignidad, porque los dos son creados a imagen y semejanza de Dios. Y el numeral 2335 tiene una frase que refuerza lo que decíamos al comienzo, ¿no? Ese ser imagen de la Trinidad en la tierra, la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio, que es importante eso, en el matrimonio, es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Esa frase es hermosa. Porque lo que Dios es, en su realidad de espíritu purísimo, esa comunión de personas en el amor, ese misterio tan hermoso que se vio, lo puso Dios a vivir al hombre en su carne. Vivieran ese misterio de amor y a través de ese misterio de amor y de comunión personal, ser ellos un reflejo, una imagen en la tierra de esa generosidad y de esa fecundidad de Dios. Porque a través de esa unión en el matrimonio, eso es lo que Dios les comunica, su generosidad, ese darse, porque eso es el amor. Y como el hombre en sí mismo no puede darse, porque no tiene para dar, el amor en el hombre es comunicar a Dios. ¿Pero qué va a comunicar de Dios? Lo que posee de Dios. Bondad, ternura, generosidad, delicadeza. Por eso Dios es la fuente de todo amor, es el amor en sí mismo. Quien no está unido a Dios no puede vivir esta comunión de amor. Por eso lo dice en el matrimonio, o sea, bajo el sacramento. Solo de esa manera. Entonces sí será imagen de ese Dios generoso, tierno, fecundo. Con el matrimonio, Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. ¿Cuál es la pureza? Vino a perfeccionar, a complementar esa ley antigua. Por eso dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, entonces ya lo pone más perfecto. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio. Jesús va más allá del acto externo, del acto carnal. Jesús entra en esa fidelidad interior, en esa pureza de corazón. Nos está diciendo es, no solo en el cuerpo, en lo íntimo de tu ser, tiene que estar esa fidelidad y esa pureza. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Porque acordémonos que en los tiempos de Moisés, pues, se podía dar el libelo de repudio, ¿no? Que en otras palabras era permitir el divorcio. Jesús dice, no. Por el bien de la familia, de la unión, es que es un darse totalmente. Es un don de sí mismo que el uno hace al otro. Y toda esa intimidad y esa donación total
exige una fidelidad hasta la muerte. Porque no es estar cambiando de pareja, porque interiormente eso tiene que descontrolar. O no hay verdadero amor, o degenera al hombre. Entonces, ese aspecto de la sexualidad es importante entenderlo, ¿verdad? Para poder ver bien todo lo que este sexto mandamiento implica. ¿Sí? ¿Por qué pide la fidelidad? ¿Por qué pide que la continencia antes del matrimonio? Todo lo demás. El segundo aspecto que es bueno entender es el de la castidad. ¿Qué es la castidad? Hay varias definiciones. Algunos definen la castidad como ese ordenamiento de las fuerzas sexuales y de la afectividad. Siempre la castidad abarca esos dos aspectos, la sexualidad y la afectividad. Ese ordenamiento de estos dos aspectos según, ¿sí?, la condición de la persona, ¿no? Como un ser racional, como un ser libre, como un ser inteligente. Entonces, según esa inteligencia, esa racionalidad y esa libertad, se ordenan estos dos aspectos, la sexualidad y la afectividad. Sabemos que la castidad es una virtud. A través de la cual se logra, eso sí lo define el catecismo, una unidad interior del cuerpo y del espíritu. El hombre como ser corporal y espiritual a través de la castidad logra esa unidad interior. Otros la definen como una virtud sobrenatural moderadora del apetito genésico. También definen la castidad, la palabra castidad viene de castigo. ¿Por qué se llama así? Porque es el castigo. Recordemos que en el pecado original, el pecado original dejó en nosotros la concupiscencia. La concupiscencia es ese desorden en que quedó la voluntad humana, ¿sí?, que está la soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. Bueno, en otras palabras, la ambición de tener, de poder y de placer. Entonces, a través de la castidad, la razón castiga a la concupiscencia, le impone a la concupiscencia ese castigo, sometiéndola a lo justo y a lo razonable, solo a eso. Esta castidad encierra dos cosas importantes. La primera es la integridad de la persona y la segunda es el don de sí mismo. Siempre va orientada a esas dos cosas. Por eso dice el catecismo en el numeral 2338, que asegura la unidad de la persona y que se opone a todo comportamiento que pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Porque tiene que haber una unidad de cuerpo y espíritu.
Vamos a hablar de la integridad de la persona. En nosotros tiene que haber una integridad de las fuerzas de la vida y del amor que Dios pone en nosotros. El amor envuelve la afectividad, envuelve la sexualidad, envuelve todo eso, ¿no? Pero tiene que haber una integridad de esas fuerzas. Para nosotros lograr esa integridad de cuerpo y espíritu, esa unidad, esa fuerza interior, tenemos que educarnos, tener un aprendizaje de ¿qué? Del dominio de nosotros mismos. Ese dominarme es no darle rienda suelta a todos mis apetitos, a todas mis inclinaciones, sabiendo nosotros que ya tenemos una naturaleza de por sí inclinada al mal por la concupiscencia. Entonces la castidad me lleva a mantener ese orden, ¿no? En mis apetitos, en mis inclinaciones, en mis tendencias, a través del dominio de sí. Entonces tengo que aprender a dominarme. Y es tan necesario esto, porque ese dominio de sí exige un sacrificio. Nosotros tenemos que educarnos para el sacrificio y educar a los niños para el sacrificio. Si no se educa para el sacrificio, jamás podrá haber un dominio de sí, porque siempre habrá esa tendencia a darse gusto en todo, ¿no? A tener riendas sueltas para todo lo que apeteces, para todo lo que quieres. Y ese formar personas caprichosas, esos padres consentidores, demasiado permisivos, crean monstruos. Luego ya en el crecimiento no van a ser capaces de tener un dominio de sí, entonces se vuelven egoístas, libertinos, todo lo que incapaces de ser generosos en la donación de sí, no son capaces de ser generosos, porque exigen más generosidad del otro para con ellos, pero no han sido educados para ser generosos para con los demás. Y eso origina un desorden en las conductas tremendo. Esta integridad también nos lleva a un aprendizaje de la templanza en el comer, en el beber, en el goce de los sentidos. Una austeridad. De ahí que aun cuando los padres tengan la posibilidad de darle a sus hijos todo, no deben hacerlo. Debe haber un orden, un equilibrio, una regulación en la complacencia. Por tanto, esta integridad también requiere una continua vigilancia de los sentidos. El Papa ahorita está recomendando, pero muchísimo, el que los padres regulen, vigilen y controlen el uso de los medios de comunicación a los niños, muy especialmente la televisión. Porque precisamente si no hay un control de la televisión, el niño no va a aprender a dominar sus sentidos. Y la televisión, a través de los sentidos, le va a enseñar cosas terribles. El dominar la curiosidad, bueno, el tocarlo todo, verlo todo, quererlo saber todo. Un aprendizaje a una oración continua y a una devoción a la Santísima Virgen.
ella es madre de nuestra pureza. El segundo aspecto, que es la integridad del don de sí. Esta castidad, que es ese recto orden de la afectividad y de la sexualidad, todas las virtudes adquieren de la caridad su forma, ¿no? Todas las virtudes están orientadas hacia la caridad. Esta virtud de la castidad es una escuela de donación de sí mismo. Es a través de la castidad la persona se guarda toda ella de una manera íntegra y pura para hacer al otro un don de sí mismo, pero un don precioso, un don completo. Porque sólo de esa manera, ¿sí?, a través de la castidad, el uno puede ser para el otro, y mutuamente serán el uno para el otro, un testigo de esa fidelidad y de esa ternura de Dios que siempre se da totalmente. Dios nunca se nos da ni a medias ni recortado. Un signo de eso es la Eucaristía. Dios se da totalmente. Por eso Él es fiel. Y también es un signo de ternura, ¿sí? Conservarte íntegro para darte al otro así íntegro, sin restarle nada, como se da a Dios. Por eso la castidad es una escuela de donación de la persona. Ahí vas a aprender lo que es donarte, lo que es reservarte para darte totalmente al otro. Ya entendemos entonces dice aquí el numeral 2339. La dignidad del hombre requiere que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. Esa elección, ¿sí?, elegir un bien. No vas a elegir un gusto. Entonces, elijo a la otra persona por un gusto, no. Ni un placer, vas a elegir un bien. Toda esta ascesis, todo este aprendizaje, ¿qué es lo que lo orienta? El conocimiento, primero de sí, o sea, cuáles son mis debilidades, qué debo controlar en mí, en qué puntos no debo exponerme. Eso es importante, un conocimiento de sí, una obediencia a los mandamientos divinos. Uno tiene que conocer en este campo qué pide Dios, qué me recomienda Dios para someterme a lo que Dios quiere.
Ya el catecismo en los numerales siguientes, 340, 2341, nos habla de lo que ya habíamos dicho, esa virtud de la templanza, ese dominio de sí, ese sacrificio. Pero el numeral 2342 es muy importante. Dice, porque este dominio de sí, este aprendizaje de la templanza, este dominio de los sentidos, es una obra que dura toda la vida. No es que ya para el casado se acabó, ni siquiera para el viudo, es toda la vida. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. Habrá algunas edades en que ese esfuerzo tiene que ser más intenso, tal vez la adolescencia, ¿no? La juventud, de pronto la viudez, si llega a una edad muy joven, muy temprana, de unos recién casados. Entonces todo este dominio, pero requiere un esfuerzo permanente. No ceder en ningún momento. Es una tarea personal, pero es un esfuerzo cultural, y esto me pareció importante porque hoy el mundo, este esfuerzo cultural, dolorosamente, pero se ha destruido. Hoy, para el que quiera guardar castidad, tiene que ir contra el mundo, porque el mundo hoy se opone totalmente a este esfuerzo de la castidad en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Estamos casi que en una Sodoma y Gomorra, o yo creo que peor. Dice que este desarrollo de la persona y este crecimiento de la sociedad están condicionados. Ya lo habíamos dicho en el numeral, comentando numerales anteriores. No puede ir el desarrollo y crecimiento de la persona y de la familia por un lado y de la sociedad por otro. No, eso es una unidad. Por eso, para que haya una castidad a nivel personal y también haya, dijéramos, una cultura de la castidad en la sociedad, eso supone, primero, un respeto a los derechos de la persona. Ese de respeto a los derechos exige una información adecuada, recibir una información y una educación adecuada, que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Ahora tenemos que preguntarnos, todas esas vallas pornográficas haciéndole propaganda al condón, a los anticonceptivos, es que no hay propaganda que uno pueda decir ahorita, no va orientada a despertar este apetito sensual o sexual. No la hay. Sea que sea propaganda de un champú, de un polvo, de lo que sea, de un teléfono, todo va orientado a eso. Y entonces, pero eso es lo de menos. El que sea ley, que se distribuya en las escuelas públicas la píldora del día siguiente, eso es una falta de respeto. Ese no es darle a los jóvenes y a los niños una información y una educación adecuada que respete sus dimensiones morales. Es un empujarlos
a la inmoralidad, porque hoy no se le está enseñando la castidad, se le está enseñando el libertinaje sexual y enseñándoles a evadir toda responsabilidad. Porque el problema no es que te haya continencia, no. El problema es que no quedes embarazada. El problema es que no tengas hijos. Eso es lo que tú tienes que... Hoy la palabra responsabilidad no está en el respeto. Hoy es responsable el que evita tener hijos. Ese es el responsable. Se han cambiado totalmente, entonces no hay un respeto, ni a esa dimensión moral, ni a esa dimensión espiritual. Y ya veremos las terribles consecuencias que la sociedad tendrá que sufrir por cómo se están educando hoy los niños y los jóvenes. Bien dijo el Señor en el Evangelio, ay de las que estén encinta y criando en aquellos días. Y creo que en otra parte dice, bienaventuradas las estériles, algo así. Porque ¿cómo será la sociedad que se viene con este desorden? Hay diversas formas de castidad. Según dijéramos los estados o condiciones en que se encuentre la persona. Está lo que se llama la castidad virginal, es un propósito firme de conservar perpetuamente la integridad de la carne por un fin sobrenatural. Es ese abstenerse voluntaria y perpetuamente de toda actividad sexual para dedicarse más fácilmente a Dios con un corazón indiviso, solo para Él. Es la que guardan los religiosos, los sacerdotes, guardan esta castidad, están llamados a guardar esta castidad. Pues el sacerdocio en la iglesia occidental, porque en las iglesias orientales, en la parte ortodoxa, el sacerdote puede ser casado. La diferencia es que si está casado puede ser elegido para ser sacerdote, pero si ya se ordena sacerdote ya no puede casarse, tiene que ser antes. Esa es la diferencia ya, pero en nuestra iglesia ellos deben guardar castidad. Está la castidad juvenil, entonces vivir la castidad como la continencia dentro de un aprendizaje como preparación al matrimonio, con esa esperanza y esa promesa de fidelidad. Es la que deben guardar los novios y los jóvenes para llegar vírgenes al matrimonio. Hay algunos países, muy pocos, pero sé que los jóvenes están en esta campaña de recobrar esta castidad juvenil, llegar vírgenes al matrimonio. Está la castidad conyugal,
que conduce a regular según la fe y la razón todos los deleites lícitos dentro del matrimonio. Pero los regula según la fe, según lo que Dios pide y según la razón. La castidad debe ser guardada en cualquiera de estos estados o clases de castidad. Hay medios naturales y medios sobrenaturales. Esto pues, los medios naturales, pues primero habíamos dicho la guarda de los sentidos, la lucha contra los malos pensamientos e imaginación, que vienen a ser, en síntesis, el dominio de los sentidos externos e internos. Huir de las ocasiones peligrosas, huir. En esto Dios siempre da un consejo muy fuerte y Jesús lo da en las horas de la pasión. No luches, huye, entrégame la tentación y huye. No es cobardía huir de la ocasión. Mortificarse en las cosas lícitas, templanza en el comer y el beber. Y el encauzar la vida afectiva por el bien, también los afectos tienen que saber controlarse. Hacia lo bueno, o sea, orienta tu afecto hacia lo bueno. Entre los sobrenaturales, confesión y comunión frecuente. Más para prevenir que para curar, mejor es prevenir que curar. Si hay confesión y comunión frecuente, hay fuerza para huir, para evitar la ocasión. La tierna devoción a la Santísima Virgen. Oración humilde y perseverante, humilde. Nunca nos debemos creer fuertes, porque la castidad es un don de Dios, la continencia es un don de Dios y se alcanza infaliblemente solo con la oración. Hay unos numerales muy importantes que debemos conocerlos. Bueno, todos son bellísimos, pero como no podemos leerlos todos así para desmenuzarlos palabra por palabra, el numeral 2347 nos habla de la castidad como promesa de inmortalidad. Y cómo la castidad nos conduce a la comunión espiritual, o sea, a esa unión con Dios. Sin la castidad no, es difícil, no, es que no, es imposible. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, lo dice el numeral 2348. En el momento del bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Ya habla de las formas de castidad que ya las explicamos. Y el numeral 2350. Hago alusión a este numeral porque hoy la sociedad, la misma escuela, la televisión,
el cine, la música, las revistas contradicen esta verdad. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Claro, porque si se van a amar es darse a Dios mutuamente, entonces es esa preparación. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Qué importante es eso. Alguna vez explicaba una sexóloga a un grupo de jóvenes, dice, la sexualidad es como una maquinaria en el hombre, ¿sí? En donde si tú mueves una pieza se desencadena inmediatamente todo el proceso de la maquinaria para desembocar, ¿sí?, en el acto sexual. Entonces dice, lo importante no es detenerse, porque ya no podrás. Lo importante es no empezar. Y eso es lo que dice aquí. Reservar para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Es decir, qué importante es que los jóvenes entiendan esto. No todo se les está permitido dentro del noviazgo, no porque son novios ya tienen toda la libertad, así hayan hecho promesa de casarse. No, evitar las ocasiones. Que ya se pusieron de moda las visitas en los cuartos. ¿Cómo así? Son cosas que no tienen por qué perderse en la educación, ¿no? No quedarse solos en lugares aislados, o sea, no olvidar que somos frágiles, nunca considerarse fuertes. Pero todo esto es fruto de una educación. Si no hay esta educación, primero en la familia, luego en la sociedad, que va imponiendo modas precisamente que van contra todo esto. Y por eso la cantidad de madres solteras o de matrimonios que se desintegran, porque precisamente van abocados al matrimonio ya por un embarazo y regularmente queda una desconfianza frente a la fidelidad, porque no se conservaron fieles hasta el matrimonio. Entonces, eso trae una cantidad de consecuencias, pero es importante, quería, antes de salir a hacer el receso, que consideráramos este numeral, porque hoy en día, ¿no? Pruébame que me amas. Y ese pruébame que me amas, pues dile, pruébame que me amas, entrégate a mí, no, pruébame que me amas aguantándote. Es que ahí tienen que ayudarse mutuamente, ayudarse a mantenerse en esa continencia hasta el matrimonio. Entonces recibirán grandes bendiciones de Dios. Porque regularmente el no saber guardar esta castidad, Dios en su infinita misericordia regularmente les toca pagar las consecuencias. Y Él se las hace pagar aquí para que no les toque pagarle en la eternidad. Pero los que llegan castos al matrimonio vivirán las bendiciones de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.